Muy buenas amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo y en este caso vamos a ver cómo debe ser un mesociclo de especialización técnica, qué características debe tener para que, como bien dice su nombre, nos ayude a mejorar la técnica, pero además nos siga proporcionando ganancias de fuerza y masa muscular. Así que dicho esto, quédate y empezamos. Mirad, hay 6 puntos que debemos tener en cuenta para poder estructurar correctamente el mesociclo. Vamos a ver punto por punto cómo tiene que ser sin profundizar y al final del vídeo explicaremos por qué es importante que sean así. Bien, en cuanto al primer punto sería el tipo de protocolo que debemos utilizar. Protocolo me refiero a cuántas series y repeticiones deben tener esas series. Mirad, es importante que hayan muchas series y de pocas repeticiones. Nos vamos a mover protocolos tipo 8x3, 8x2, 8x1, ¿vale? Incluso podría ser un 10x1, ¿vale? Y bueno, también podríamos llegar a 4 o 5 repeticiones, pero no más. Importante que no pase de las 4 o 5 repeticiones, ¿vale? Por ejemplo, un protocolo también de 7x4 y 6x5, ¿vale? Nos moveremos principalmente en este tipo de protocolos. El segundo punto serían las cargas. Bien, tienen que ser cargas relativamente pesadas, pero no demasiado pesadas o demasiado cerca de nuestro 1RM. Por ejemplo, un 90%. No puede ser tan alta porque es que el 90% es casi nuestro maximal. Por lo tanto, es que desde la primera serie vamos a ir muy cerca del fallo. Y eso no es lo ideal. Tampoco tienen que ser muy livianas porque entonces no va a tener el efecto que estamos buscando, ¿vale? Sino cargas relativamente pesadas, que ya tienen cierto peso, pero todavía podemos manejarlas correctamente. El tanto por cien ideal va a ser moverse entre el 75 y el 85% del 1RM. Por ejemplo, cuando hacemos protocolos de 3, 4 o 5 repeticiones, pues movernos por el 75 u 80%, y cuando hacemos protocolos de menos repeticiones, ¿vale? Entre 1 y 2, pues podemos subir la carga y movernos entre el 80 y el 85%. Bien, punto 3, los descansos. Los descansos tienen que ser cortos, y es que además, como explicaremos ahora luego, una de las claves es esa, que sean cortos. Nos vamos a mover principalmente por 1 minuto, pudiendo ser en algunos casos entre 1 minuto y medio o 2 minutos, ¿vale? Entre 1 y medio o 2 minutos. Un protocolo que me gusta a mí mucho y utilizo mucho es un 8x3 con el 75% y 1 minuto, ¿vale? Hay más combinaciones, pero que ese es uno de los protocolos que yo más utilizo y más me gusta. Punto 4, el RIR. Bien, en realidad el RIR es secundario porque el RIR va a depender de las repeticiones y la carga que pongamos. O sea que, como digo, es secundario, pero he creído conveniente ponerlo para tener claro que vamos a trabajar lejos del fallo. Al principio, por ejemplo, en las primeras series de un 8x3 vamos a trabajar más lejos del fallo y en las últimas series vamos a acercarnos al fallo, ¿vale? Si, por ejemplo, yo con un 75% puedo hacer unas 8 repes al fallo, pero hago 3, pues eso quiere decir que en la primera serie yo voy a trabajar con RIR 5, ¿vale? Es lejos del fallo, pero conforme voy avanzando en las series, como mi descanso es corto y no me recupero mucho, voy acumulando fatiga. Eso hace que en la segunda serie tal vez ya no sea un RIR 5, sea un RIR 4. En la tercera un RIR 3,5 y luego RIR 3, 2,5, 2. Y eso hace que cuando estamos al final de las series, las últimas, 2 últimas, pues ya estemos trabajando ya más cerca del fallo, por ejemplo, con un RIR 1 o RIR 1,5, ¿vale? Quinto punto, volumen total del mesociclo. El volumen va a tener que ser medianamente alto. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a estar metiendo muchas series con un RIR alto, al final el estímulo que eso nos proporciona es más bajo, así por ejemplo estamos trabajando en todas las series al fallo o muy cerca del fallo, ¿vale? Entonces, nos vamos a mover por las 15, 18 series, más o menos, una arriba, una abajo, ¿vale? Pero esa cantidad de series ya es bastante óptima, ya que, por ejemplo, si nosotros hacemos 10-12 series al fallo,
En este caso vamos a hacer unas 5 o 6 series más, pero como digo, como vamos a estar trabajando muchas de esas series lejos del fallo, pues al final el estímulo total que estamos consiguiendo, pues 15-18 series serían equivalentes a 10-12 series al fallo. Sexto punto, los ejercicios que debemos utilizar para este tipo de protocolos. Pues básicamente van a ser ejercicios que impliquen cierta complejidad técnica, ya que eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Una especialización técnica. No tiene ningún sentido añadir ejercicios con estos protocolos tipo una prensa guiada o un ejercicio de brazo en la polea. No, en la prensa tú hazte bueno en la sentadilla, perfecciona tu técnica en sentadilla y luego vas a saber explotar la prensa, ¿vale? Pero la prensa es un movimiento muy simple que no requiere ni tiene sentido hacer una especialización técnica en la prensa, ¿vale? Entonces, van a ser básicamente los 3 básicos, ¿vale? Que son los más complejos en cuanto a técnica. Y luego los accesorios básicos que solemos utilizar también siempre en nuestras rutinas, tipo podemos añadir press militar, dominadas, un hip thrust, unos fondos agarre estrecho o incluso un press estrecho, incluso un curl con barra para bíceps. Alguna vez también lo he añadido con este tipo de protocolos, pero en definitiva pues ejercicios que requieren de cierta complejidad técnica, ¿vale? Nada de máquinas guiadas ni esas cosas. Y también es muy importante que sean ejercicios que siempre hagamos. No tiene ningún sentido que hagamos un mesociclo de especialización técnica en X ejercicio si luego vamos a estar 2 entrenamientos o 2 mesociclos sin hacer ese ejercicio, porque entonces ¿de qué te ha servido mejorar la técnica? En cuanto estés unas semanas o unos meses sin hacer ese ejercicio, pierdes lo que has ganado en cuanto a gesto técnico. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿vale? Siempre tienen que ser los ejercicios, esos básicos que siempre forman parte de nuestra rutina. Hacemos este tipo de protocolos con esos ejercicios y ya luego el resto de volumen, pues con los otros accesorios que de vez en cuando podemos ir cambiando a rangos de hipertrofia, no con este tipo de protocolos. Bien, teniendo ya clara toda esta encrucijada, vamos a ver por qué es importante que esto sea así. Pero antes de eso, para mí es muy importante que si te gustan este tipo de vídeos, pues hombre, que no olvides el like, suscribe, campanita y todas esas cosas que ya sabéis. Bien, ¿por qué es importante que esto sea así? Mirad, 2 puntos clave. 1, la carga, como ya hemos dicho. La carga tiene que ser una carga lo suficientemente pesada para que nos implique la suficiente dificultad, pero no excesivamente difícil o excesivamente pesada, porque entonces nosotros no vamos a poder modificarla o pulir detalles. Si es muy pesada, pues simplemente vamos a hacer lo que ya sabemos. Entonces tenemos como que bajar un escalón en la carga para que, como digo, sea lo suficientemente pesada, que nos implique una dificultad considerable, pero que nosotros todavía podamos controlar y manejar esa carga perfectamente. Y luego, pues bueno, tampoco tiene que ser muy baja, muy ligera, porque entonces no nos implica ninguna dificultad, y aunque en este caso sí podamos modificar y pulir y hacer todo lo que queramos con la carga, como es muy baja y la dificultad que eso nos implica pues es nula, pues luego no va a tener una transferencia cuando lleguemos a una carga que ya nos implica dificultad. Tenemos que trabajar con esa dificultad. Y luego el otro punto clave para mejorarla es lo que hemos dicho de los descansos. Importante que sean descansos cortos, porque la clave ahí ahora viene es que cuando más se nos va a meter a fuego en el sistema nervioso ese patrón de movimiento, ese gesto técnico que estamos haciendo, es cuando trabajamos con fatiga. Y ahí está la clave, es encontrar ese punto en el que la carga es suficientemente pesada, pero nosotros vamos a empezar con protocolos que por eso también tienen que ser series largas, o sea, muchas series, perdón, porque nosotros vamos a empezar con esa carga, esas repeticiones, que la carga nos pesa, pero no es tan pesada. O sea, pesa, ¿vale? Pero realmente como trabajamos con un RIR 4, 5, incluso 6, pues vamos a poder manejarla, y conforme vamos avanzando, los descansos son cortos, vamos acumulando esa fatiga, y entonces cada serie es un poquito más difícil. Si nosotros hacemos la primera bien, la segunda hay que pelear y esforzarse porque va a ser un poquito más difícil, y la tercera
un poquito más y la cuarta un poquito más. Entonces, cada vez vamos acumulando más fatiga, se va dificultando más el seguir haciendo ese gesto técnico y ahí está la clave, en que cuando nosotros nos esforzamos y conseguimos mantener ese mismo patrón de movimiento, ese mismo gesto técnico con fatiga, la fatiga es lo que hace que realmente se nos meta a fuego en la cabeza eso que estamos haciendo y lo aprendamos. Entonces, cada vez la carga parece que pese más, pero realmente no pese más. Sí que está siendo más difícil, pero no porque pese más, sino porque estamos acumulando fatiga y estamos entrando con fatiga. Y como digo, esa es la clave para que se nos meta a fuego en la cabeza toda la técnica y todo ese gesto técnico que estamos haciendo. Luego también otro motivo por el cual es importante que las repeticiones sean bajas, además de por lo que ya hemos explicado, para que se pueda dar que es una carga suficientemente alta pero que nos permita trabajar con un RIR alto, ¿vale? Lejos del fallo, pues evidentemente van a tener que ser pocas repeticiones. Pero otro motivo, como digo, es porque el nivel de concentración que vamos a poder mantener haciendo 3 repeticiones o por ejemplo 10 es muy diferente. O sea, si nosotros tenemos que hacer 3 repeticiones, podemos mantener durante las 3 repeticiones, durante todos los segundos que tenemos la carga encima, la máxima concentración sobre lo que estamos haciendo. Pero si yo te digo, hazme 10 repeticiones, tú cuando haces 4 o 5, hasta 4 o 5 bien, pero a partir de la quinta ya a tomar por saco lo que estás haciendo, la carga pesa mucho, se hace duro y lo único que quieres es terminar. Entonces, claro, pierdes la concentración técnica de lo que estás haciendo y es mucho más productivo que sean series más cortas. 3 repeticiones, 2 arriba, 2 abajo. Y es muy importante que todas las series y todas las repeticiones sean idénticas. Desde la primera repetición de la primera serie, que es cuando no hay fatiga y todo es muy fácil, hasta la última repetición de la última serie, que es cuando más fatiga hay y más complicado es, desde la primera hasta la última, tienen que ser idénticas. Eso es esencial y de eso voy a hablar en el siguiente vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete porque este tema es bastante interesante. De momento aquí no profundizo más, simplemente quedaros con que es clave que cada repetición sea igual. Y hasta que no consigamos eso, ¿vale? Hasta que no consigamos que la última repetición de la última serie sea idéntica a la primera, o sea, que no se nos modifique absolutamente nada, ni culeemos en la sentadilla o se nos chepa un poco la espalda, no, tiene que ser idéntica. Hasta que no consigamos eso, no podemos hacer un progreso o un aumento de peso, ¿vale? Por ejemplo, si empezamos con un protocolo de 8×3 con el 75%, pues hasta que no consigamos que la última repetición de la última serie sea impecable con ese 75%, no podemos subir a un 77% o a un 80%. Antes hay que acabar el protocolo a la perfección. Si queréis ver tipos de progresiones, aquí en este vídeo que os pongo, hice, creo que fueron las 8 o 9 mejores progresiones que hay, y entre ellas hay una de especialización técnica. Echadle un vistazo y así vais a poder ver qué tipo de progresión podéis hacer cuando hagáis este tipo de mesociclo. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ahora aquí en medio de la pantalla, en el vídeo recomendado, os voy a dejar uno que tiene mucha relación con todo esto de mejorar la técnica. Si no lo has visto, échale un vistazo porque lo que explico ahí también es realmente importante para mejorar la técnica. Y ahora ya me despido. Hasta el próximo vídeo amigos.